Bienvenido, estimado estudiante. A lo largo de las siguientes clases desarrollaremos un videojuego denominado Looking for the Exit. En este videojuego estarás avanzando por un laberinto en busca de la salida. Durante tu trayecto estarás topándote con algunos enemigos. Requerirás de una llave para poder conseguir el artefacto que te permitirá salir del nivel. En esta primera lección configuraremos el proyecto y nos enfocaremos en la construcción de la escena Character, personaje. Esta escena tendrá un rol fundamental, ya que aplicaremos herencia. La escena personaje será nuestra escena base, que nos facilitará el proceso de creación en lo que respecta a las escenas Player y Enemy. Comencemos. ¿Qué aprenderás? Durante el transcurso del desarrollo de este proyecto, aprenderás los siguientes temas: herencia, movimiento basado en cuadrícula, uso del nodo Animation Player, usando tilemaps para el diseño de niveles, transición entre escenas, datos persistentes entre escenas, datos persistentes permanentes. Comencemos creando un nuevo proyecto. Hacer clic en New Project, digitar Looking for an Exit y elegir la ruta de guardado que más les convenga. Y ahora hacer clic en Create Folder, Create an Edit. A continuación vamos a definir las entradas que requerirá este videojuego. Podríamos haber utilizado las entradas integradas que proporciona Godot, pero lo hacemos de esta manera, ya que a la hora de desarrollar proyectos de videojuegos más serios, tendrán que recurrir a esta ventana, para así agregar todas las entradas que necesite su videojuego. Dirigirse a Project Settings, Input Map, y vamos a agregar las siguientes acciones: izquierda, derecha, arriba y abajo. Digitar en donde dice Action, Left, añadir, Right, añadir, Up, añadir, Down, añadir. Ahora presionar en el botón más correspondiente a la acción Left, seleccionar Key y presionar la tecla de flecha izquierda. OK. Vamos a agregar una segunda entrada para esta acción. Repitamos el proceso. Key, presionar la tecla A. OK. Ahora digitar las entradas para la acción Right. Presionar en el botón más. Key, tecla de flecha derecha. Repitamos el proceso. Key, D. OK. Lo mismo hacemos para la acción Up. Clic en el botón más. Key, tecla de flecha hacia arriba. Nuevamente clic en el botón más. Key, presionar W. OK. Por último, la acción Down. Presionar el Key, presionar la tecla de flecha hacia abajo. Y vamos a agregar otra entrada y presionar la tecla S. OK. De esta manera el jugador podrá moverse por medio de las teclas de flecha o presionando las teclas W, A, S, D.
Este videojuego tendrá una variedad de objetos en la pantalla. Algunos de estos objetos estarán detectando colisiones, por ejemplo, cuando el jugador se encuentra con una pared, mientras que otros objetos no aplicarían colisiones con respecto a algunas situaciones. Por ejemplo, cuando los enemigos se sitúan cerca de las monedas. Para resolver esto, podemos configurar una capa conocida como 2D Physics. Godot permite asignar nombres personalizados a las capas físicas del videojuego. Vamos a aplicar esta configuración ahora mismo. Dirigirse a la pestaña General. Y en donde dice Layer Names, seleccionar 2D Physics y registrar las siguientes capas, que para este caso serán 4. Walls, Player, Enemies, Items. Más tarde verás cómo funciona el sistema de capas de colisión cuando se integren los diversos tipos de objetos dentro del videojuego. Ahora dirigirse en donde dice Display, seleccionar la sección Window y en el apartado que dice Stretch, cambiar el modo a Viewport y en donde dice Aspect, seleccionar Keep. Esto permitirá cambiar el tamaño de la ventana del videojuego sin afectar las proporciones de la pantalla. Finalmente, en el apartado Rendering, seleccionar la sección Quality y activar la opción que dice Use Pixel Snap. Esta configuración es útil, especialmente para videojuegos que posean un estilo de pixel art, ya que se garantiza que todos los objetos sean dibujados en valores de píxeles de números enteros. Tener en cuenta que esto no afecta al movimiento, a la física u otras propiedades. Solo se aplica a la representación de objetos. Cerramos. Organización del proyecto. A medida que sus proyectos se vuelven más grandes y complejos, encontrará que guardar todas sus escenas y scripts en la misma carpeta no será una gestión suficiente. Guardar cada tipo de asset en una carpeta específica puede ser suficiente para proyectos pequeños, pero para proyectos grandes, a veces la búsqueda de un asset específico podría convertirse en una complicada labor si no existe un ordenamiento adecuado. Una organización más lógica sería crear una carpeta para cada tipo de objeto. Una carpeta denominada jugador, por ejemplo, que contendrá el archivo de escena del jugador, sus scripts y cualquier otro recurso que necesite. Organizar los proyectos de esta manera es mucho más escalable y puede extenderse aún más, dependiendo de la cantidad de objetos que posea su videojuego. A continuación, se visualiza un ejemplo. A lo largo de este proyecto, estaremos aplicando esta técnica de organización para que este conocimiento pueda ser asimilado de la mejor manera posible. Por ejemplo, la escena Player y su script denominado Player se almacenarán en la carpeta Player. Herencia. La programación orientada a objetos. Object Oriented Programming, es decir, herencia, es una herramienta bastante poderosa. O sea, podrías definir una clase que herede de otra clase. Un objeto creado usando una clase en particular contendrá todos los métodos y variables que posea esa clase y podrá crear variables y métodos extras para él mismo en caso que lo requiera. Godot está
constantemente orientado a objetos. Aparte de poder utilizar herencia en lo referente a scripts, también es posible aplicarlo a escenas, lo que Godot te ofrece una gran flexibilidad a la hora de diseñar la arquitectura de tu videojuego. También elimina la necesidad de duplicar código. Si dos objetos necesitan compartir un conjunto de métodos y variables, la solución, por ejemplo, sería crear un script común y dejar que ambos objetos se hereden de él. Si se realizaría un cambio a ese código, esa modificación estaría afectando a ambos objetos. Aplicando herencia. Para este proyecto, el personaje player será controlado por medio de entradas, para este caso haciendo uso del teclado, mientras que los enemigos estarán deambulando por el laberinto al azar. Sin embargo, ambos tipos de personajes deben tener una serie de propiedades y funciones en común. Las escenas player y enemy heredarán de la escena personaje. Propiedades y funciones en común, player y enemy. Una hoja de sprites que contenga las 4 animaciones de movimiento direccional. Un nodo, Animation Player, para reproducir las animaciones de movimiento. Movimiento basado en cuadrícula. El personaje, jugador o enemigo, solo podrá moverse un tile a la vez. Detección de colisión. El personaje, jugador o enemigo, no podrá moverse a través de las paredes. Al usar herencia, podrías crear una escena denominada personaje, que contendrá todos los nodos fundamentales que los personajes requieran. De esta manera, el nodo player y enemy podrán heredar todos los nodos que contiene la escena character. Del mismo modo, el código que aplicaría al movimiento, descartando los controles, sería idéntico entre el jugador y el enemigo, por lo que ambos personajes podrían heredar del mismo script para encargarse del movimiento. Para este proyecto, entonces estaremos aplicando el concepto de herencia. Comencemos creando la escena base llamada Character, que será de utilidad para las escenas Player y Enemy. Pero primero que todo, es momento de descargar los assets que requerirá este videojuego. En la descripción de este video les he compartido un enlace de descarga. Tendrán que descomprimir el archivo y trasladar las carpetas correspondientes hacia el directorio en donde se almacena tu videojuego. Yo aprovecharé de hacerlo ahora mismo. Les recomiendo pausar el video y realizar esta acción. Teniendo eso listo, añadir un nodo raíz, area 2D, crear, cambiar su nombre por character, así. Elegir este nodo es una buena elección, ya que este nodo se encargará de detectar las superposiciones. Por ejemplo, cuando el personaje se mueve hacia un ítem o enemigo. Añadir los siguientes nodos hijos. Un nodo sprite. Crear. Volver a seleccionar el nodo raíz. Un collision shape 2D. Crear. Seleccionar el nodo raíz, un nodo twin, cambiar su nombre por move twin, volver a seleccionar el nodo raíz,
y un Animation Player. Seleccionar el nodo Sprite. Este sprite no contendrá ninguna textura, ya que corresponde a una escena de plantilla solamente. Lo que sí tenemos que preocuparnos es de ajustar unas propiedades, desplegar la sección Animation y digitar 5 para la propiedad fotogramas verticales, digitar 5 para la propiedad fotogramas horizontales. De esta manera le estamos diciendo a Godot que corte la textura en una cuadrícula de 5x5 de imágenes individuales, desplegar la carpeta Art, esta, y abrir el archivo N, esta, haciendo doble clic. Y podemos apreciar a su costado derecho la imagen. Esta es una textura de 320 por 320 píxeles. De esta manera estamos haciendo un corte perfecto de 5x5. Cada sprite tiene una dimensión de 64 píxeles. Queda como sobrante 5 espacios de 64 píxeles ubicados en la fila número 5. No solo el sprite sheet del enemigo fue diseñado bajo estas dimensiones, también el sprite sheet player cumple con las mismas reglas. Seleccionar el archivo player sprite sheet y abrir. Y como pueden observar, también incluye las 4 animaciones correspondientes en relación a la dirección de movimiento. Y es una textura de 320 por 320. Volver a seleccionar el nodo Sprite. Cuando una hoja de sprites ha sido cortada haciendo uso de las propiedades B-frames, H-frames, puedes utilizar la propiedad frame, esta, para así elegir el fotograma que requieras utilizar. Así, haciendo uso del nodo Animation Player, podemos seleccionar los frames que necesitemos para reproducir las diferentes animaciones. Siguiente paso: seleccionar el nodo Collision Shape 2D, hacer clic en la propiedad Shape y luego en donde dice New Rectangle Shape 2D, hacer clic en su casilla y en la propiedad Extends digitar 16, 16. Tener en cuenta que la propiedad Extends mide la distancia desde el centro hacia cada dirección, por lo que esto resultará en una forma de colisión de 32 por 32 píxeles. Ahora pasaremos al apartado correspondiente a las animaciones. Vamos a crear 4 animaciones, ya que tanto el jugador como el enemigo tendrán 4 animaciones dependiendo de la dirección de movimiento que se esté realizando. Seleccionar el nodo Animation Player, hacer clic en el botón que dice Animation, seleccionar New, definir la primera animación como Left. La longitud de la animación será de 1 segundo, que se observa por medio de esta casilla, y definir el snap a 0.2, modificando el valor de esta casilla. Agregar otra animación, New, Right,
y cambiemos el step a 0.2. También la animación durará un segundo. Agregar otra animación. Up. Cambiemos su snap a un valor de 0.2. Y por último, la animación down. Cambiemos el snap a un valor de 0.2. Comenzaremos enfocándonos en la animación down. Si abren el Sprite Shift Player haciendo doble clic, por ejemplo, pueden observar que la primera secuencia de sprites que están ubicados en la primera fila representa la animación de cuando el jugador va hacia abajo. La segunda fila corresponde al jugador cuando se dirige hacia la izquierda. La tercera fila corresponde cuando el jugador va hacia la derecha. Y la última fila corresponde cuando el jugador va hacia arriba. Por lo que los fotogramas que van del valor 0 al fotograma número 4 corresponden a la animación down. Seleccionar el nodo Sprite. Estamos ubicados en el fotograma número 0. Hacer clic en el icono de llave, para crear un nuevo track de animación. Por medio de este controlador vertical, nos desplazamos aquí. Tiene que ser en esta posición. Nos desplazamos 0.2 segundos, ya que configuramos el snap a 0.2. Situados en el segundo 0.2, ahora seleccionar el fotograma 1 y hacer clic en el icono de llave. Ahora de manera automática, Godot asimila la secuencia de pasos. Ahora ha seleccionado el fotograma 2 y se ha situado al segundo correspondiente 0.4. Agregar otro fotograma clave, haciendo clic en el icono de llave, hasta hacer uso de los 5 sprites. Como se observa en la línea de tiempo, se han agregado los 5 fotogramas claves. El fotograma número 5 corresponde a la siguiente animación, es decir, la animación left. Si arrastramos este controlador de un lado hacia otro, podemos observar cómo cambia el valor de la propiedad frame de 0 a 4. Vamos a hacer lo mismo para las demás animaciones. Seleccionar la animación left. Estar ubicados en el fotograma número 5. Y hacer clic en el icono de llave. Crear. También preocuparse de estar en el punto inicial. Ahora moverse al segundo 0.2. Cambiarse al frame número 6 y hacer clic en el icono de llave. Ahora agregar los 3 fotogramas restantes.
El fotograma 10 corresponde a la siguiente animación, right. Volvemos a posicionarnos en el punto inicial y nos cambiamos a la animación right. Estar ubicados en el fotograma número 10 y hacer clic en el icono de llave. Movernos al segundo 0.2, cambiarse al fotograma 11, hacer clic en el icono de llave y agregar los 3 fotogramas restantes. El fotograma 15 corresponde a la siguiente animación, up. Seleccionar la animación up, situarse en el segundo 0, estar ubicados en el fotograma número 15 y hacer clic en el icono de llave. Movernos al segundo 0.2, cambiarse al fotograma 16, hacer clic en el icono de llave y agregar los 3 fotogramas restantes. Hemos finalizado con el registro de fotogramas. Habiendo aplicado esta técnica, no fue necesario crear animaciones separadas para cada personaje. Para proyectos grandes, aplicar esta técnica otorgaría una gran cantidad de ahorro de tiempo a la hora de crear animaciones para los casos que los personajes tengan un comportamiento en común. A continuación, nos enfocaremos en el proceso relacionado a la detección de colisiones. Recordar que, para este proyecto, requerimos que los personajes se tienen que mover como si estuvieran en una cuadrícula de 64 por 64. Estos personajes necesitan moverse abarcando todo el tile, en caso que pueda hacerlo. Esto significa que, antes de ejecutar el movimiento, el personaje debe verificar si el movimiento es posible de realizarlo. Una manera de probar si un cuadrado adyacente tiene algo dentro es mediante un raycast. Raycasting significa extender un rayo desde la posición del personaje hacia un destino determinado. Si el rayo encuentra algún objeto por el camino, informará a ese contacto. Al agregar 4 rayos al personaje, se habilita la opción de poder verificar hacia las 4 direcciones para así comprobar qué cuadrados de 64 por 64 están desocupados. Seleccionar el nodo raíz, agregar 4 nodos de tipo raycast2d, volver a seleccionar el nodo raíz y repetir el proceso. Teniendo los 4 nodos de tipo raycast2d creados, vamos a cambiar sus nombres. También vamos a configurarlos. Seleccionar el primer raycast2d y modificar su nombre por raycast right. La propiedad que se llama cast2 es la encargada de ajustar la dirección hacia donde apuntará este rayo. Este rayo estará apuntando hacia la derecha
y recordar que todos los sprites fueron diseñados a una resolución de 64 por 64 píxeles, por lo que digitaremos el valor de 64 con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, digitar 0. Y podemos apreciar este Raycast 2D. Seleccionar el segundo Raycast 2D. Cambiar su nombre por Raycast Left. Ahora necesitamos que este rayo esté apuntando hacia la izquierda, por lo que su valor será de menos 64 con respecto al eje X. Menos 64 con respecto al eje Y, digitar 0. Seleccionar el tercer Raycast, cambiar su nombre por Raycast Down. Este rayo estará apuntando hacia abajo. Ahora digitaremos un valor con respecto al eje Y. Si queremos apuntar hacia abajo, tenemos que utilizar un número positivo. Digitar el valor de 64 con respecto al eje Y. El eje X por defecto inicia en un valor 0, por lo que lo dejamos así. Por último, seleccionar el cuarto Raycast 2D. Cambiar su nombre por Raycast Up. Este rayo apuntará hacia arriba. Digitar el valor de menos 64 con respecto al eje Y. Y como se puede observar, desde el centro de nuestro nodo raíz se han creado 4 flechas que representarán estos 4 rayos y han tomado ese largo en base a la distancia que se ha definido, es decir, 64 píxeles. Por último, un paso importante que no debería de faltar: tenemos que activar estos nodos Raycast 2D, activar la propiedad que dice Enable para cada uno de estos nodos. Enable, Enable. Guardemos esta escena. Guardar escena. ¿Cómo? Y vamos a crear una carpeta llamada personaje. Y adentro estará guardada esta escena. A continuación, crearemos un script para definir las funcionalidades que tendrá esta escena Character. Seleccionar el nodo Raíz, hacer clic derecho, Attach Script y revisar que la ruta de guardado de este script sea guardada en la carpeta personaje. Hacer clic en Crear. Comenzaremos definiendo las siguientes variables: export int var speed var tile size igual a 64 var can move igual a true var facing igual a right var moves right vector 2 y sus coordenadas.
Ahora left, dos puntos, vector 2 menos 1,0. Siguiente, up, dos puntos, vector 2 0, menos 1, coma, enter, para posicionarnos hacia abajo. Por último, down, dos puntos, vector 2, en este caso es 0,1. Y cerramos. On ready bar raycast es igual. Abrimos right, dos puntos, y utilizamos el nodo raycast right para el caso de left, dos puntos. Vamos a utilizar el raycast left. Nos ubicamos en este apartado. Ahora corresponde a up, dos puntos, y utilizamos el raycast up. Y por último, down, utilizando el raycast down, y cerramos. Ahora se explicará en detalle cada una de estas variables. La variable speed, esta, se encargará de controlar el movimiento y la velocidad de la animación del personaje. De esta manera podemos personalizar la velocidad de movimiento, como ya se ha visto en lecciones anteriores, utilizando la palabra clave export. Se nos habilita la posibilidad de poder modificar esta variable desde el inspector. Guardemos este script presionando Control S y ajustemos la velocidad a un valor de 3 desde el inspector. Selecciono el nodo raíz y en nuestra variable speed definirla a un valor de 3. Enter. Volver al script. La variable canMove es un booleano que estará rastreando si el personaje puede moverse durante el fotograma actual. Se establecerá falso mientras el movimiento está en marcha, evitando que se inicie un segundo movimiento. Solo se aplicaría un nuevo movimiento una vez que finalice el último movimiento realizado. La variable facing es un string que denota la dirección actual del movimiento, que para este caso se ha actualizado en right. La variable moves es un diccionario que almacena 4 vectores: right, left, up y down. Este diccionario se encarga de definir las 4 direcciones de movimiento. La variable raycast es un diccionario también, que se encarga de contener las referencias a los 4 nodos de tipo raycast2D. Estos. Y como pueden observar, tanto el diccionario moves como el diccionario raycast utilizan como clave los mismos nombres que representan a nuestras entradas que definimos en un principio. De esta manera, facilitamos el proceso de comprensión de nuestro script, al igual que su proceso de codificación.
tener bien en cuenta lo que comentaré a continuación. Al hacer referencia a otro nodo, en el momento que se esté declarando la variable, es necesario hacer uso de la palabra clave onReady, para así asegurarse de que la variable no se establezca de golpe, sino cuando el nodo referenciado esté listo. Es por esa razón que el diccionario Readcast utiliza la palabra clave onReady, ya que estamos haciendo referencia a 4 nodos. Esta palabra clave onReady usted lo podría ver como un atajo. Es como si estuvieras escribiendo código dentro de la función ready. Veamos el siguiente ejemplo para que quede más claro. Esta línea ready var sprite es igual a sprite es el equivalente a escribir esto. Var sprite y utilizamos la función ready y dentro de esta inicializamos el sprite. Y como pueden observar, es harto el ahorro. Borremos. A continuación, definiremos una función que permitirá que el personaje pueda ejecutar un movimiento desde un cuadrado hacia otro cuadrado. Digitar las siguientes líneas de código. Borremos la función ready y todo lo demás que no estaremos utilizando. Func move dir animation player punto playback speed es igual a speed facing es igual a dir y if raycast facing punto is collide dos puntos return can move es igual a false animation player punto play facing. Vamos a utilizar el modo interpolación punto interpolate property self, la propiedad position enter position más moves face por tile size 1.0 dividido
por la velocidad. Twin punto trans seno twin punto is in out. Yes. Move twin punto start return true. La función move recibe una dirección como argumento, es decir, left, right, up o down. El nodo Animation Player ajustamos su velocidad de reproducción en relación a nuestra variable speed. La variable facing toma el valor del argumento dir. Luego, utilizando un condicional if, consultamos si el nodo raycast, en base a la dirección dada, detecta una colisión. Si esto sucede, el movimiento se cancela, retornando la función. De esta manera se sale de la función. El valor de retorno será nulo. De lo contrario, se puede aplicar el movimiento hacia la dirección dada. Cambiamos el estado de la variable booleana canMove a falso, para que no se pueda aplicar un movimiento adicional durante el transcurso. Reproducimos la animación correspondiente en relación a la dirección correspondiente. Para realizar realmente el movimiento, se utiliza el nodo de interpolación MoveTween. Este nodo nos permite interpolar la propiedad position desde su valor actual, que es position, hasta su valor actual, position, más el tamaño del tile size, multiplicado por el vector de dirección, moves facing. De esta manera, su desplazamiento será limitado en base a una cuadrícula de 64 píxeles hacia una de las 4 direcciones. Y con respecto a la duración, se aplica 1 segundo dividido en la velocidad. Aplicamos esta división para que así esta interpolación pueda coincidir con la duración de la animación. Se ha utilizado un tipo de transición transsign. De esta manera, la animación se interpola utilizando una función seno. Esta función nos entrega como resultado un movimiento agradable y suave, que acelera hacia arriba y luego hacia abajo hasta la posición final. Podrías probar otros tipos de transición para así alterar el estilo de movimiento. Nos falta aplicar un último paso. Para habilitar el movimiento nuevamente, necesitamos restablecer el valor inicial de la variable canMove a verdadero. Este cambio solo será aplicado una vez que el movimiento haya finalizado. Una vez que la interpolación de movimiento haya finalizado, podemos aplicar ese cambio. Es por ese motivo que utilizaremos la señal conocida como Tween Completed. Esta es una señal que se emite una vez que la interpolación se ha completado. Seleccionar el nodo MoveTween, nos vamos a la pestaña Node, seleccionar la señal Tween Completed, hacer clic en conectar, y dentro de esta función resetear el valor predeterminado de la variable canMove a verdadero.
can move es igual a true. Guardemos la escena. Presionar Control S. La clase ha llegado a su fin. Gracias, estimado estudiante, por tu constancia de seguir aprendiendo. Por ahora has completado la escena Character. Para la próxima clase nos enfocaremos en definir la escena Player y la escena Enemy. Estas escenas estarán heredando todo el funcionamiento que presenta esta escena Character, aplicando de esta manera el concepto de herencia. Esta es una buena práctica que todo programador debe plantearse a la hora de diseñar un videojuego, más aún si se tiene pensado desarrollar un proyecto grande y complejo. Nos vemos en futuras lecciones. Que estés bien.